Hola, bienvenido al canal de Somos Iglesia. Para nosotros es un gusto poder tenerte por acá. Sabemos que Dios ha preparado este mensaje específicamente para tu vida y sabemos que va a ser de mucha bendición para ti y la de tu familia. Dios te bendiga. Hola, espero te encuentres muy bien y continuamos con nuestra serie acerca de el gozo. Y antes de dar inicio a la porción de la palabra de esta oportunidad, quisiera que me acompañaras en palabras de oración diciéndolo de la siguiente manera. Padre, te pedimos en este momento que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener la mente y el corazón dispuestos a recibir tu palabra, Señor, y que seamos, como se ha dicho en muchas ocasiones, como una tierra fértil donde la semilla dé fruto a tiempo y aún fuera de tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y saludo a la comunidad virtual, a los que nos escuchan en línea, a los que nos están viendo a través del canal de YouTube de Somos Iglesia. Reciban un cordial saludo, una bienvenida de parte de esta comunidad de creyentes. Y vamos a ir a hablar un poco acerca de lo que hemos venido conversando ya en una oportunidad, acerca del gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Qué es la felicidad? Habrán escuchado ustedes expresiones como estas: yo merezco ser feliz. Hay gente que dice eso regularmente, ¿verdad? Y la verdad, tienen derecho a ser. Todos tenemos derecho a ser felices y buscar esa plenitud del ser humano. Pero cuando vamos a la palabra no solamente nos habla acerca de la felicidad, sino que nos habla de algo mayor que la felicidad. Nos habla acerca del gozo y nos muestra la diferencia entre el uno y el otro. Y eso es parte de lo que en esta oportunidad yo quisiera compartir con todos ustedes. Fíjense que la palabra nos dice algunas cosas acerca del gozo. Por ejemplo, Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor. Y luego continúa diciendo gozo. O sea, debemos de comprender que el Espíritu nos ayuda a evidenciar o a dar fruto del gozo en la vida del creyente. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Mira cómo lo plantea, está hablando del reino de Dios, sino justicia y paz. Y dice, y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ves cómo puedes ir uniendo los puntos para comprender lo que la palabra dice con relación al gozo? Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice el Salmo 16:11. Nos está invitando a encontrar esa plenitud en Cristo Jesús. Nehemías 8:10 lo dijo de la siguiente manera. Dice, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, se lo dijo al pueblo, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día, dice, ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes. Y mira lo que dice, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hay mucho más acerca del gozo en la Escritura. Quise tomar solamente estos versículos a manera de poder tener un poco de contexto con relación a lo que la palabra nos dice del gozo. El gozo, cuando tú vas a la palabra y tratas de buscar acerca de este tema, siempre te vas a topar con que el gozo tiene una fuente principal, mientras la alegría también tiene su fuente principal, ¿sí? Habiendo dicho esto, entonces, ¿dónde y cómo obtengo el gozo? Esa es una pregunta válida. Pero para poder avanzar en este tema, necesito que aclaremos. La felicidad es buena, pero el gozo es mejor. Necesitamos recordar que la felicidad es temporal, el gozo es permanente. Mientras la felicidad, la fuente de la felicidad está en las circunstancias que te rodean, personas, eventos, logros, metas, proyectos, cosas que tú tienes alrededor te producen felicidad, pero de alguna manera esa felicidad, conforme pasa el tiempo, se va diluyendo. Mientras el gozo tiene su fuente en el corazón de Dios y en la palabra de Dios. Por eso el gozo es permanente. Mientras la felicidad se diluye, el gozo permanece. Por eso el creyente siempre es invitado a
evidenciar ese fruto del Espíritu Santo en su vida. Porque mientras las cosas no marchan bien, el Hijo de Dios, el creyente en Cristo, tiene un fundamento sólido para tener gozo en su vida. Vamos a seguir avanzando y te quiero mostrar por lo menos 3 cosas que nos van a ayudar a poder experimentar el gozo en nuestras vidas. Primero, quisiera definir qué es el gozo, bíblicamente hablando. El gozo es una evidencia de mi esperanza en Dios, de tu esperanza en Dios, sabiendo que Él está en control de todas y cada una de las circunstancias de mi vida, de tu vida, por lo cual tengo paz y seguridad en Él, ya que al final del día todo resultará para bien de su propósito en mí. Esa es una definición acerca del gozo bíblicamente hablando en base a lo que las Escrituras nos muestran. Ahora, enseñanza número 1. Necesitamos reconocer nuestra condición. Necesitas reconocer tu condición. Todos anhelamos una vida plena. Todos queremos una vida placentera. Todos tenemos derecho, si lo queremos ver así, a la felicidad. Pero también necesitamos crecer espiritualmente, desarrollarnos espiritualmente, madurar espiritualmente para experimentar el gozo que la palabra me enseña, me muestra y de la cual yo puedo apropiarme y de la cual yo puedo vivir todos los días de mi vida. Y vamos a ir al Salmo 16, versículos 1 y 2. Salmo 16, versículos 1 y 2 dice, el salmista dice, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Vamos a hacer aquí una pausa antes de continuar. Primero, el salmista está haciendo una petición delante de Dios de protección. Está suplicándole que Él sea su refugio. Él reconoce que Él es Dios es el refugio a donde él puede acudir. David estaba pasando por un mal momento, no estaba en el mejor día de su vida, una circunstancia difícil, alguna prueba, un problema que le angustiaba en ese momento. Quizás sus enemigos se habían levantado una vez más en contra de él y estaba en persecución. No sé cuál era en realidad lo que él estaba experimentando como un problema o una dificultad. Pero David le dice, tú eres mi refugio, le dice. Y eso es lo que yo quiero que en este momento tú puedas tener en tu mente. Refugio, la palabra refugio. ¿A dónde vas cuando tú estás en alguna situación complicada? ¿Cuál es tu primera opción? ¿Es Dios? ¿Es Jesús? ¿Es su palabra? ¿Es ahí donde vas y buscas guía? ¿Es ahí donde te refugias en Él? ¿O vas a buscar otras opciones? El salmista dice, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Fíjate cómo es esto. Hay lugares en Estados Unidos como Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, a los que llaman el callejón de los tornados. Pero la ciudad, dice, con mayor número de fenómenos naturales de este tipo es Oklahoma. En todos los lugares hay lugares de refugio. Cuando viene un tornado a la ciudad, cuando va a pasar un fenómeno de este tipo, las alarmas se encienden. La gente ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que buscar un refugio. ¿Para qué? Para salvaguardar su vida, para protegerse de ese fenómeno natural. El salmista está diciendo, Señor, cuando me encuentro en los tornados de mi vida, cuando me encuentro en las tormentas más recias de mi existencia, cuando me encuentro en los desiertos más intensos y profundos que yo puedo experimentar, ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi refugio. A ti es a donde yo acudo. Y es allí donde nosotros necesitamos saber cuál es nuestra condición. ¿Cuál es tu condición en este día? ¿Cuál es tu condición en este momento? ¿Podrías tú decir, wow, yo sí realmente ahorita necesito refugiarme en el Señor porque Él es el único que me puede ayudar? Te invito entonces a que puedas hacer este ejercicio como lo hizo David, si podríamos llamarle de esa manera. Protégeme, Dios, pues en ti me refugio. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Pero el salmista agrega algo más. Él dice, yo dije al Señor, tú eres mi Señor.
Mira, ¿cómo es de interesante esto? Porque una cosa es que tú reconozcas al Señor como lo que Él es, como un Dios todopoderoso, pero otra muy diferente a que tú le reconozcas como el Señor de tu vida, el que gobierna tu vida, el que vive en tu vida. Porque podría ser un creyente que no ha reconocido incluso al Señor como el que gobierna su vida. Y eso es un tema muy delicado. Yo te invito para que en este momento tú también puedas pensar dónde. Por eso necesitamos reconocer nuestra condición. ¿Cómo me encuentro yo en este momento? El salmista dice, Señor, tú eres mi Señor. Es algo, él se apropió de eso. Él era como, tú me perteneces, yo te pertenezco a ti. Pero él agrega algo más. Ningún bien tengo fuera de ti, dice. Ningún bien. O sea, él reconoce no solamente su condición, pero él le dice al Señor Dios, Padre, nada de lo que yo tengo, nada de lo que puedo poseer, nada es mejor si tú no estás en la ecuación de mi vida. Y esto es muy interesante. Creo que es algo que necesitamos pensar porque fíjate que el alma nuestra siempre está anhelando algo más. El alma tiene la particularidad de sentirse insatisfecha cuando logra algo, lo obtiene, hay felicidad en nosotros, pero siempre hay una insatisfacción después que nos mueve a algo mayor. ¿Sabes por qué? Porque el alma tiene un vacío con la forma de Dios. Lo hemos dicho en otras ocasiones y eso solo Dios lo puede llenar. Tu alma necesita conectarse con la fuente del gozo. Necesita saber que la fuente del gozo es Dios mismo, es el corazón de Dios, es la palabra de Dios. Allí es donde tú puedes encontrar ese refugio del cual habla el salmista, esa fortaleza del cual habla él y entender que ningún bien tienes fuera de Cristo, fuera de Dios. Seguimos avanzando. Versículos 3 y 4 dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, dice el salmista, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Mira cómo es de importante esto que el salmista dice. Él dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, son los nobles. Fíjate que a veces leemos esta porción de la palabra y no nos detenemos muchas veces a pensar a qué se refiere el salmista, qué nos está queriendo decir. Cuando yo era joven recuerdo una famosa banda de rock. Y yo recuerdo muy bien que eran mis ídolos en ese momento. Yo era un adolescente, yo me pintaba la cara como ellos y trataba de hacer lo que ellos hacían, cantaba como ellos, repetía las cosas, las canciones como ellos. Eran mis ídolos en ese momento, pero conforme fui creciendo, eso fue cambiando. Dejaron de ser ellos y otros ocuparon su lugar. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque nosotros regularmente solemos hacer ídolos a los cuales seguir. Y esto es muy delicado porque la palabra del Señor nos dice que los ídolos en nuestro corazón podrían ser nosotros mismos. Puede ser incluso en la vida del creyente un pastor en particular, una iglesia en particular. Cuando tú quitas del trono a Dios en tu corazón y pones a un ídolo, el problema es que tú vas a seguir lo que ese ídolo te dice que tienes que hacer. Y el salmista está diciendo, Señor, esos nobles pueden ser reyes, príncipes, celebridades, está toda mi delicia, dice. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras, ¿qué dice? Otro Dios o tras otros dioses. El problema es ese, que nosotros a veces corremos tras otros dioses. El salmista dice, Señor, a veces he puesto por ídolo a personalidades, a nobles, pero no es allí donde yo tengo que poner mi mirada, no es allí donde yo tengo que correr. Tengo que reenfocarme, tengo que volver a ubicarte a ti en el lugar que tú mereces en mi corazón. El salmista está diciendo, líbrame de eso, Señor. ¿Sabes por qué? Porque se multiplicarán las aflicciones de aquellos, dice, que han corrido tras otro Dios.
se multiplicarán, como un sentido de advertencia, como diciéndome tengan cuidado, como diciendo, ojo, no es por allí, no debe ser de esa manera. Entonces, eso me lleva al otro punto que quiero compartirte en este momento. ¿Sabes qué? Necesitamos un consejero en nuestra vida. Necesitamos siempre el consejo de alguien superior a nosotros, y ese es Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra en el versículo 7 y 8. Bendeciré al Señor que me aconseja, dijo el salmista. En verdad en las noches mi corazón, ¿qué dice? Me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme, dice. No solamente necesitamos reconocer nuestra condición, ¿sabes qué necesitamos también para poder experimentar el gozo del que habla la palabra? El gozo del Señor. Necesitamos ese consejero que es Cristo Jesús. El salmista dijo, te bendeciré, Señor, te bendeciré, Cristo, te bendeciré, Dios, porque tú eres quien me aconseja. Ahora, ¿cómo es que te aconseja Dios? ¿Cómo es que el consejo de Dios viene a nuestras vidas, a nuestros corazones? Bueno, déjame decírtelo de esta manera. Solamente por su palabra y por los tiempos de oración que tú tienes con Él. Allí es donde tú recibes el consejo del Señor. Pero cuando tú no vas a la palabra, cuando tú no lees la palabra y no meditas en ella, ¿de dónde vas a obtener consejo? Regularmente, cuando estamos en una situación difícil y no sabemos qué decisión tomar, llamamos a las personas a veces que no deberíamos de llamar. Acudimos a los lugares donde no deberíamos de acudir. Pero cuando tú estás empapado, lleno de la palabra, no tienes problema para saber cuál es el consejo de Dios. El salmista dijo, bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, escucha esto, en verdad en las noches mi corazón me instruye. ¿Sabes qué? La Biblia habla mucho del corazón. Dice, cuida tu corazón porque de él, ¿qué? Mana la vida. Cuida el corazón, evalúa tu corazón, mira el corazón. Siempre nos está invitando a evaluar nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque dice el salmista que en las noches su corazón le instruye, pero de lo que tengas en tu corazón hablará, dice la palabra, tu boca. Si en tu corazón hay abundancia de la palabra del Señor, no vas a tener problema con saber cuál es la voluntad de Dios. No vas a tener problema con saber cuál es el mejor consejo para tu vida. No vas a tener mayor dificultad para saber qué decisión tomar en medio de una circunstancia que estés viviendo. ¿Por qué? Porque has alimentado tu corazón con la palabra del Señor. Eso es lo que el salmista nos está diciendo. Señor, te bendeciré porque eres tú quien me aconseja por medio de su palabra. Señor, en verdad en las noches mi corazón me instruye, mi corazón me instruye. Wow, eso es tremendo. El Señor he puesto continuamente delante de mí. Mira cómo lo dice el salmista. A Dios he puesto continuamente delante de mí. ¿A quién pones tú? ¿A quién pongo yo delante de mí siempre, todos los días de mi vida, los 365 días del año? Es un tema complicado, es un tema que no es fácil, sí, pero es posible lograrlo, es posible hacerlo. Cada mañana que te levantes, pon a Dios delante de ti y verás cómo las cosas transcurren de una manera diferente. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Fíjate cómo empezó el salmista. El salmista empezó diciendo, Señor, protégeme. Señor, tú eres mi refugio. Ahora él está diciendo, Señor, tú eres verdaderamente quien me aconseja. Y él hace este énfasis que me encanta mucho. Dice, porque estás tú a mi diestra, permaneceré firme. Oye, no siempre estamos firmes nosotros en las tormentas de la vida. No siempre estamos con todo el ánimo y toda la fe y toda la fortaleza para resistir los embates que vienen por delante. No siempre estamos al 100 con nuestra fe. No siempre estamos para poder enfrentar toda situación como que si nada pasara o aconteciera en nuestras vidas. A veces nos derribamos, a veces caemos, pero la palabra también nos dice que aunque tú caigas,
también te tienes que levantar y tienes la capacidad de levantarte. El salmista dice, permaneceré firme, dice, en tanto tú seas el que está a mi diestra. Permaneceré firme, Señor. ¿Por qué? Porque no está hablando de sostenerse con sus propias fuerzas. Está hablando de que Dios lo sostiene, de que Dios sostiene al creyente. Dios sostiene a sus hijos en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de los problemas, en medio de los desiertos. Quien sostiene la vida del creyente es Dios mismo. Por eso necesitamos al mejor consejero en nuestras vidas. Y no debemos de confundir la prueba con la consecuencia, porque aquí muchas veces las personas confunden este tema, ¿verdad? Es que estoy en medio de una prueba, y quizá no esté una prueba que Dios permitió a tu vida, quizá la consecuencia de una mala decisión que tú tomaste sin haber consultado a Dios. Por eso necesitamos al consejero. Fíjate cómo lo dice Dios. Cuando Dios permite una prueba en tu vida, la palabra misma dice que Él no va a permitir que una prueba mayor llegue a tu vida que no puedas superarla. Lo estoy parafraseando, pero cuando Jesús te dice, yo estoy contigo en medio de cualquier prueba o dificultad, Él también te promete que va a estar hasta el final. Y me encanta ese pasaje de Lucas 8:22 al 25, cuando Jesús les dice a sus discípulos que pasen al otro lado. Él dice, pasemos al otro lado del lago. Y recuerda, en ese pasaje de la Escritura, Jesús se duerme, dice, de una almohadilla. Jesús estaba tan cansado que se duerme profundamente. Mientras Él duerme, se desata una gran tormenta. Y tú recuerdas esa historia. Los discípulos empezaron a preguntarse qué pasa con Jesús. No importa que vayamos a morir en medio de esta situación. Y despiertan a Jesús. Jesús hace un milagro. Calma la tempestad, le da una orden directa a la naturaleza y ésta se somete a su autoridad. Ahora, más allá de ser una historia interesante, lo que nos está queriendo decir esto es, cuando Jesús es parte de tu vida y tú lo haces parte de la ecuación de cada día de tu vida, puedes pasar por las peores tormentas, pero Él de antemano ya te dijo, pasemos al otro lado. Pregunto, ¿llegaron los discípulos al otro lado? Claro que sí llegaron. Llegaron a donde Él les dijo que tenían que llegar, pero en medio pasaron una dificultad. Y esa es la historia de nuestra vida. La historia de nuestra vida es que en medio nosotros pasamos dificultades, pasamos pruebas, pasamos desiertos, pasamos angustias, pero cuando Dios te dice, pasemos al otro lado, Él te dice, yo voy contigo, aunque tú creas que yo no estoy allí, aunque creas que me desentendí, aunque creas que me quedé dormido, aunque creas que volteé mi mirada, yo estoy contigo. Cuando Dios te dice, cuando Jesús te dice, pasemos al otro lado, Él está contigo. Por eso necesitamos al mejor consejero, porque nosotros necesitamos saber cómo movernos cada día de nuestra vida. Y eso es grandioso, ¿verdad? Así que eso me lleva al tercer punto de este mensaje. Y es, ¿cuál entonces es la fuente del gozo? Necesitamos saber cuál es la fuente del gozo, y el mismo salmista nos da una luz con relación a ello. Versículos 10 y 11 dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud, ¿qué? De gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Wow. Y esta es una hermosa porción de la palabra, porque mira cómo empezó el salmista. El salmista empezó diciendo, Señor, tú eres mi refugio. Señor, protégeme. Señor, en ti encuentro lo que necesito. Luego nos dice, wow, Él es mi consejero. Pero por último, Él dice, ¿sabes qué, Señor? Tú eres la fuente. ¿Sabes qué, Señor? Tú en tu presencia, dice, hay plenitud de gozo. Memoriza esto y no lo olvides. Dios nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Porque el salmista dice, no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción.
¿Por qué? Porque no solamente este versículo nos apunta a la persona de Cristo, sino también nos recuerda esa promesa para cada uno de nosotros. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Él es la fuente de nuestro verdadero gozo. Él es la fuente que nosotros necesitamos para cada día. ¿Sí? Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, le dice al pueblo, ya pueden irse. Recuerda que lo leímos al principio. Les dice, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mira lo que dijo Nehemías y lo que dice David el salmista. Nehemías dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sabes que en el contexto de este capítulo 8 de Nehemías, dice que Esdras empezó a leer la escritura al pueblo. Mientras él avanzaba en la escritura, dice que ellos sintieron la necesidad de llorar y lloraron profundamente porque no habían escuchado la escritura desde hacía muchísimo tiempo. Por eso Nehemías le dice que no estén tristes, que se alegren, que coman y tomen bebidas dulces y que las compartan. ¿Por qué les dice? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mientras David dice, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia. ¿Sabes? Los creyentes, los hijos del Señor, todos nosotros necesitamos reconocer que en la presencia del Señor nuestro gozo es permanente. Entonces, habiendo dicho todo lo que compartimos, la fuente del gozo para la vida de nosotros es la palabra del Señor, es la oración, es su presencia, es lo que tú anhelas cada día de tu vida. Tu alma anhela la presencia del Señor. Tu alma necesita tener esa cercanía y ese contacto con la presencia del Señor. Que tú puedas decir, Señor, hoy he experimentado tu presencia en mi vida. Hoy puedo sentir tu presencia en mi vida. No porque sea simplemente algo sensorial, no, porque es algo que tu alma experimenta. Tu corazón se siente lleno cuando tú vas y encuentras esa plenitud en la presencia del Señor. Quiero recordarte esto. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es la fortaleza de aquel que ha creído en Cristo Jesús. Podrán venir lo que podrá venir a tu vida. Podrás pasar una prueba difícil o la consecuencia de una mala decisión. Pero recuerda esto, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, no lo dudo. Espero que te llame a la reflexión, espero que puedas memorizar esto, espero que puedas sentirte entusiasmado o entusiasmada a encontrar más en la palabra acerca de esto tan importante en la vida del creyente. Mientras tanto, quiero orar por ti y bendecir tu vida, diciéndolo de la siguiente manera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que bendigas a cada persona que ha escuchado esta porción de la palabra. Que sea el Espíritu Santo de Dios, Señor, el que obre en la vida de cada uno de ellos. Padre, tu palabra dice que es el Espíritu Santo quien nos convence de justicia, pecado y juicio. Si hay alguien que necesita aceptar a Cristo Jesús, no dejes pasar más tiempo. Acepta a tu Salvador como el único que puede salvaguardar tu vida, el único que puede limpiarte de todo pecado, el único que te puede decir, ven a mis brazos, aquí estoy esperándote. Así que si tú eres esa persona, yo te invito para que puedas abrir tu corazón y decirle al Señor, Jesús, entra en mi vida, gobierna mi vida, sé tú el rey de mi vida, sé tú el que hoy haga en mí lo que nadie más ha podido hacer. Por favor, te entrego mi vida, acéptala, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho una decisión como esta, te felicito. Y te invito para que busques una iglesia cercana y te congregues y des tus primeros pasos para conocer más acerca de la persona de Cristo. Mientras tanto, te dejo un abrazo y espero volver a verte muy pronto. Dios te bendiga. Nos vemos.